Las semanas siguientes a la toma del almacén fueron un despliegue de logística que habría dejado a la alcaldía de París en vergüenza. Marinette no solo estaba diseñando ropa, estaba diseñando una experiencia. En su vida anterior, siempre había sido la ayudante de los grandes, como Gabriel Agreste, pero ahora, ella era la directora creativa, la propietaria y la estratega. El antiguo almacén de seda se había transformado. Las paredes de piedra gris ahora estaban adornadas con espejos de piso a techo que amplificaban la luz natural. El centro del local no tenía mostradores comunes, sino una estructura elevada de madera oscura. Una pasarela. Nine, sube un poco más ese estandarte, ordenó Marinette, señalando el emblema que colgaba sobre la entrada. Ya no era el escudo de armas de los Fodebrat. Era un diseño propio. Un círculo carmesí con 7 puntos negros, estilizado de tal forma que parecía una joya geométrica. Su pequeño homenaje secreto a la vida que dejó atrás, y un recordatorio de que ella siempre encontraba la suerte, incluso en el caos. Nine bajó de la escalera con una agilidad felina. Su transformación era absoluta. Con el cabello plateado peinado hacia atrás y un traje negro de corte impecable que Marinette había diseñado para resaltar su fuerza y elegancia, el joven lobo se había convertido en el hombre más comentado de la capital antes de que la tienda siquiera abriera. Señorita, todo está listo, dijo Nine, colocándose a su lado. Las invitaciones fueron entregadas a todas las casas nobles, excepto a la del príncipe Ian y el vizconde Jaque. Tal como ordenó. Perfecto. La exclusividad es el mejor combustible para la curiosidad, respondió Marinette, ajustándose un guante. Ella vestía un diseño revolucionario para la época. Un traje sastre de 3 piezas en color rojo intenso, con pantalones de corte ancho que desafiaban la norma de los vestidos pomposos. ¿Y los rumores? Han funcionado. Jonah apareció con una bandeja de té, sus ojos brillando de emoción. Dicen que la villana Fodebrat ha perdido el juicio y que ahora vende trapos para rebeldes. La mitad de la nobleza viene para burlarse de usted, y la otra mitad viene porque se mueren de envidia por no haber sido invitados. Marinette sonrió con una confianza que habría asustado a su antiguo yo. Que vengan a burlarse. Cuando crucen esa puerta, se darán cuenta de que su guardarropa actual es basura. De repente, un ruido de carruaje se escuchó afuera. El distrito de la Ribera de Plata, usualmente tranquilo, estaba congestionado por la crema innata del imperio. Marinette respiró hondo. Este era su Lucky Charm definitivo. No necesitaba un objeto mágico para ganar esta batalla. Solo necesitaba su talento. Nine, abre las puertas, dijo ella, colocándose en el centro de la pasarela, bajo el foco de la luz cenital. Es hora de que el mundo aprenda que una villana no necesita un héroe para tener su final feliz. Ella solo necesita el sastre adecuado. Las pesadas puertas de madera se abrieron de par en par. La multitud entró con murmullos de escepticismo que se convirtieron en jadeos de asombro instantáneo. El minimalismo del local, la música suave que Marinette había encargado a un grupo de músicos locales y, sobre todo, el impacto visual de Nine parado como un guardián plateado, los dejó descolocados. Pero el momento de mayor tensión ocurrió cuando una figura pequeña, vestida con un vestido rosa pastel lleno de encajes excesivos y una expresión de inocencia angelical, entró en la tienda. Era Yuri, la protagonista original del manhwa. La chica por la que todos los hombres de la historia habían perdido la razón. Yuri miró a su alrededor con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Se acercó a Marinette, que permanecía en la pasarela, mirándola desde arriba. Melissa. ¡Qué lugar tan interesante!, dijo Yuri con una voz chillona que a Marinette le recordó instantáneamente a Lila Rossi. Es tan diferente a lo que una dama de tu posición debería hacer. ¿Estás segura de que esto no es solo otro de tus caprichos para llamar la atención del príncipe Ian? Pobre Ian, estaba tan disgustado por tu comportamiento el otro día. Marinette no bajó de la pasarela. Se inclinó ligeramente, mirando el vestido de Yuri con una expresión de horror fingido. Oh, Yuri, querida, dijo Marinette, y su voz resonó en todo el local, haciendo que los invitados guardaran silencio. Es tan valiente de tu parte salir a la calle usando ese color. El rosa palo con ese subtono de piel, te hace ver un poco enferma, ¿no crees? Y esos volantes, parecen sacados de una cortina de un hostal barato. Pero no te preocupes, estás en el lugar correcto. He diseñado algo que incluso alguien con tu limitado sentido del gusto podría lucir dignamente. El rostro de Yuri se congeló. En la novela original, Melissa siempre gritaba o intentaba agredir a Yuri, lo que la hacía quedar como la mala de la película. Pero esta crítica técnica, fría y pública, la dejó sin palabras.
Yo solo quería desearte suerte, balbuceó Yuri, apretando sus manos. Ian dice que eres una mujer amargada y griega. Ian dice muchas cosas cuando tiene el orgullo herido, cortó Marinette, bajando finalmente de la pasarela con la gracia de una reina. Pero aquí no hablamos de corazones rotos, Yuri. Hablamos de estilo. Y el tuyo, francamente, necesita una intervención de emergencia. Nine, trae el modelo Renacimiento. Creo que nuestra invitada necesita ver lo que es una verdadera obra de arte. En ese momento, Marinette no solo estaba desafiando a la protagonista, estaba reescribiendo el guión de su vida. Ya no era la villana despechada. Era la experta que nadie podía ignorar. El ambiente en el almacén era eléctrico. Los nobles, que habían venido esperando ver un espectáculo de gritos y celos, se encontraron con algo mucho más devastador. Una superioridad profesional absoluta. Dime, Yuri, continuó Marinette, caminando alrededor de la heroína como si fuera un maniquí con fallos de fábrica, ¿realmente crees que la bondad se mide por cuántos lazos rosas puedes coser en un dobladillo? Porque desde mi perspectiva, ese vestido es una mentira. Intenta ocultar tu falta de carácter bajo capas de tul, pero la estructura es débil. Igual que tus argumentos. Yuri retrocedió, sus ojos llenos de lágrimas que, en otro tiempo, habrían atraído a un ejército de caballeros dispuestos a morir por ella. Pero en este local, bajo la luz cruda y rodeada de espejos, las lágrimas solo la hacían parecer fuera de lugar. Melissa, eres cruel. Exclamó Yuri con un sollozo tembloroso. Yo solo quería ser tu amiga, a pesar de todo lo que me has hecho. No te he hecho nada, Yuri, replicó Marinette con una calma que helaba la sangre. Simplemente he dejado de prestarte atención. Y parece que eso es lo que más te duele. No soy tu antagonista, soy tu sastre. Y como sastre, te digo que tu disfraz de víctima indefensa ya no está de moda. Marinette hizo un gesto hacia Nine. El joven lobo caminó hacia el centro de la pasarela y tiró de una cuerda de seda. Un enorme telón cayó, revelando la colección principal, la armadura de la dama. No eran vestidos de baile comunes. Eran prendas con cortes asimétricos, telas rígidas que daban una silueta de poder, y bordados en hilos de metal que imitaban cotas de mallas sutiles. Era ropa diseñada para mujeres que no querían ser protegidas, sino que querían gobernar. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Las mujeres nobles, que pasaban sus días asfixiadas en corsés imposibles y sedas que se rasgaban con un suspiro, miraron las prendas con una mezcla de envidia y epifanía. La moda es poder, declaró Marinette, su voz proyectándose hacia cada rincón. He diseñado estas piezas para que nadie pueda ignoraros. Para que cuando entres en una habitación, el aire cambie. No sois adornos en los castillos de vuestros padres o esposos. Sois las dueñas del hilo. Esto es un escándalo. Chilló una marquesa anciana, aunque sus ojos no podían dejar de mirar una chaqueta de terciopelo azul con hombreras reforzadas. Parecen uniformes militares. Parece libertad, marquesa, corrigió Marinette. Pruébeselo. Si no se siente capaz de conquistar el Consejo Real en 5 minutos, le devolveré sus ducados. El caos controlado estalló. Las mujeres empezaron a amontonarse hacia los probadores, ignorando por completo a Yuri, que se había quedado sola en medio de la sala. La heroína miraba con horror cómo su poder de atracción se desvanecía ante algo tan tangible como un buen corte de tela. Yuri se acercó a Marinette, esta vez sin la fachada de dulzura. Su voz bajó a un susurro que solo ellas dos podían oír. ¿Crees que has ganado porque tienes un poco de tela brillante? Siseó Yuri, sus ojos entrecerrándose con una malicia que a Marinette le resultó familiar. Pero los hombres de este reino todavía me pertenecen a mí. Un solo susurro mío al príncipe Ian, y este lugar arderá antes del amanecer. Marinette sonrió. Fue la sonrisa de alguien que ya había visto ese truco 1000 veces en París. Lo intentó una chica llamada Lila, respondió Marinette en el mismo tono bajo. Ella también pensaba que las mentiras eran eternas. Pero aquí está la diferencia, Yuri. En este mundo, yo no soy una panadera amable. Soy la mujer que financia el ejército de este imperio. Si Ian quema este local, quema el crédito de la corona. Y créeme, él ama su trono mucho más de lo que te ama a ti. La cara de Yuri se contrajo en una mueca de odio puro antes de dar media vuelta y salir del local, tropezando con su propio vestido rosa. Marinette suspiró, sintiendo una extraña satisfacción. No era solo por la tienda. Era por haberle dicho a una Lila lo que nunca pudo decirle en su otra vida. Señorita, Nine se acercó, su mano descansando con discreción en el pomo de su espada. ¿Quiere que la siga? No es necesario, Nine. Deja que corra hacia Ian.
Cuanto más histérica parezca, más rápido se cansará él de su inocencia. Tenemos trabajo. Mira esa fila, señaló Marinette a las nobles que discutían por las telas. París me enseñó a crear. Este mundo me va a enseñar a reinar. Al caer la noche, el almacén de la mariquita de acero exudaba un aura de triunfo. Las perchas estaban vacías, los libros de contabilidad rebosaban de pedidos por adelantado y el nombre de Melissa Fodebrat ya no era un sinónimo de escándalo, sino de vanguardia. Marinette se encontraba sola en el taller del segundo piso, observando las luces de la capital desde el gran ventanales. El cansancio era real, pero era un cansancio satisfactorio, muy distinto al agotamiento emocional que sentía en París. Lo hemos logrado, Nine, dijo sin girarse, sabiendo que su caballero estaba apostado en las sombras de la puerta. Usted lo logró, señorita, respondió Nine, dando un paso hacia la luz. En su mano sostenía una caja de madera lacada. Esto llegó hace unos minutos por un mensajero que no llevaba emblema. Dijo que era para la modista que diseña armaduras. Marinette frunció el ceño. Con cautela, tomó la caja y la abrió sobre su mesa de corte. Sus ojos se abrieron con una mezcla de asombro y terror. Dentro de la caja no había joyas ni amenazas de muerte. Había un pequeño macarón de chocolate, perfectamente horneado, junto a un trozo de tela que Marinette reconoció al instante. Era un retal del traje de Lady Brooke. Sus manos temblaron. ¿Cómo era posible? En este mundo no existían los Miraculous, y nadie debería saber de su vida en la panadería Du Pain-Chen. Debajo de la tela, había una nota escrita con una caligrafía elegante y fría. El diseño es impecable, Marinette. Pero incluso en una nueva vida, las mariposas siempre encuentran el camino hacia las flores marchitas. Te estaré observando. Señorita. Está pálida, Nine se acercó rápidamente, su instinto protector disparándose al ver la reacción de ella. Marinette cerró la caja de golpe, su mente trabajando a 1000 por hora. No podía ser Gabriel Agreste. Él estaba encerrado en otra realidad, o eso creía ella. Pero la nota sugería que alguien más había cruzado el velo, o que este mundo de novela tenía conexiones mucho más profundas con el París de los prodigios de lo que imaginaba. No es nada, Nine, mintió ella, aunque su voz recuperó esa firmeza de acero que había cultivado. Solo un fantasma del pasado que cree que puede asustarme. Miró el trozo de tela roja con puntos negros. En París, ese traje era su responsabilidad y, a veces, su condena. Aquí, era una inspiración. Si alguien la había seguido hasta aquí con intenciones maliciosas, se encontraría con una sorpresa. Ya no era la niña que dependía de la suerte de un amuleto encantado. Nine, a partir de mañana, quiero que refuerces la seguridad de los suministros, ordenó Marinette, guardando la nota en su caja fuerte. Y busca cualquier rumor sobre un extranjero que hable de mariposas o de una ciudad llamada París. Como desee, mi señora. Marinette volvió a mirar por la ventana. La silueta de la capital se veía imponente, pero ella ya no se sentía como una extraña en una historia ajena. Si alguien quería jugar a las sombras con ella, que así fuera. Lila, Adrien, Gabriel, murmuró para sí misma, con una sonrisa que no era de heroína, sino de una villana que había aprendido a ganar. Si creéis que podéis arruinar este nuevo diseño, no tenéis idea de lo fuerte que he reforzado las costuras de mi alma. Se sentó frente a su mesa, tomó su pluma y empezó a dibujar un nuevo diseño. Esta vez, no era un vestido. Era el diseño de una trampa elegante, camuflada bajo la seda más fina del imperio. La verdadera guerra no había hecho más que empezar. La mañana posterior a la inauguración no trajo la calma que Marinette esperaba. El macarón de chocolate y el retal de tela roja seguían sobre su mesa, como una mancha de tinta imposible de lavar. En París, ese dulce era un símbolo de amor y hogar. Aquí, en la fría atmósfera del imperio, se sentía como una marca de muerte. ¿Quién podría saberlo? Susurró Marinette, analizando la tela bajo una lupa. La textura es idéntica. No es una imitación de este mundo. Es seda mágica, imbuida con energía de prodigio. Un escalofrío recorrió su espalda. Si alguien había traído objetos de su mundo, significaba que el portal entre realidades no estaba cerrado, o que alguien con un poder inmenso, quizás un portador de Miraculous o un acumatizado de alto nivel, estaba operando en las sombras de la capital imperial. Señorita, el duque Fodebrat exige verla en el salón principal, la voz de Nina la sacó de sus pensamientos. El joven lobo parecía más alerta que de costumbre, con la mano nunca lejos de su estoque. No suena contento. Los rumores de lo que le dijo a la señorita Yuri han llegado a sus oídos. Marinette guardó el retal en un compartimento secreto de su escritorio. Se alisó la chaqueta de un traje color verde esmeralda con bordados dorados.
Deja que grite, Nine. Los perros que ladran no suelen morder, y mi padre es, ante todo, un hombre de negocios. Si los gritos no funcionan, le mostraré los libros de contabilidad. Eso suele calmar a cualquier noble. Al bajar, el ambiente en la mansión era gélido. El duque estaba de pie frente a la chimenea, sosteniendo un periódico local donde el titular principal rezaba: La rosa de Fodebrato, la espina del imperio. Melissa revoluciona la moda y humilla a la protegida del príncipe. Esto es una locura, Melissa. Rugió el duque, lanzando el periódico al fuego. Humillar a Yuri en público es una cosa, pero desafiar directamente el gusto del príncipe Ian, estás destruyendo años de diplomacia. Y esa tienda. Ese almacén de mala muerte. Exijo que lo cierres y pidas disculpas públicas a la Casa Real. Marinette se sentó en un sofá frente a él, cruzando las piernas con una elegancia que el duque no recordaba haberle enseñado. Padre, hablemos de números, no de sentimientos. ¿Números? El duque parpadeó, confundido. Ayer, en solo 4 horas, la mariquita de acero generó más ingresos líquidos que 3 de sus minas de hierro en un mes, dijo ella, haciendo una señal a Nine, quien le entregó un informe sellado. Además, tengo solicitudes de audiencia de 5 duquesas que son enemigas políticas de la familia del príncipe. Si me disculpo, perderé esa influencia. Si sigo adelante, la casa Fodebra dejará de ser un aliado útil para convertirse en el pilar económico de la aristocracia. ¿Prefiere ser el súbdito de Ian o el hombre que decide qué viste la mujer que maneja a Ian? El duque tomó el informe. Sus ojos se abrieron al ver las cifras de preventa. El silencio que siguió fue largo, interrumpido solo por el crujido de las llamas. El hombre era un oportunista, y Marinette lo sabía. Estás jugando un juego muy peligroso, hija, dijo finalmente, con una voz mucho más baja. Pero, los beneficios son innegables. Sin embargo, hay algo más. El marqués de la Casa Blanca ha enviado una invitación. Quiere un diseño exclusivo para su hijo, el hermano de Yuri. Marinette entrecerró los ojos. El hermano de Yuri en la novela era otro de los pretendientes, un caballero fanático y obsesivo. ¿Por qué querría un diseño mío si su hermana salió llorando de mi tienda? Dice que su hermana está muy afectada y que solo un gesto de buena voluntad de tu parte podría calmar las aguas. El duque la miró con severidad. Es una trampa, Melissa. Si vas, te expones. Si te niegas, das una razón legal para que nos acusen de hostigamiento. Marinette recordó la nota del macarón. Las mariposas siempre encuentran el camino. Iré, dijo ella, levantándose. Pero no iré como una modista que pide perdón. Iré como la mujer que va a medir el tamaño de su arrogancia. Nine, prepara el carruaje blindado. Y trae mi kit de costura, el que tiene las agujas de acero reforzado. El carruaje avanzaba hacia la finca de la Casa Blanca. Marinette miraba por la ventana, pero su mente estaba en el mapa de París. Algo no encajaba. En la novela, este encuentro ocurría mucho después. El ritmo de la historia se estaba acelerando, como si una mano invisible estuviera moviendo las piezas más rápido de lo normal. Señorita, dijo Nine de repente, sus orejas moviéndose bajo el sombrero. Nos siguen. ¿Ian? ¿Jaque? Preguntó ella, sin inmutarse. No. Son 3 jinetes. No huelen a humanos, pero tampoco a híbridos. Huelen a... Nine arrugó la nariz, buscando la palabra, huelen a papel viejo y a incienso. Y a algo púrpura. Marinette sintió que el corazón le daba un vuelco. Akumas. O algo muy parecido en este mundo. Nine, no te detengas. Si intentan rodearnos, usa la fuerza. Yo me encargaré de lo que venga después. Justo en ese momento, una de las ventanas del carruaje estalló en 1000 pedazos. Pero no fue una piedra lo que entró. Fue una pequeña mariposa de color violeta oscuro que empezó a aletear en el espacio cerrado, buscando frenéticamente algo en lo que posarse. Marinette, con los reflejos de años de batallas, no gritó. Se quitó el guante de seda y, con una precisión asombrosa, atrapó a la mariposa en el aire con un frasco de cristal que llevaba para sus muestras de perfume. Bonito intento, susurró Marinette, observando al insecto golpear las paredes de cristal. Pero en este mundo, ya no soy la presa. Miró por la ventana rota. A lo lejos, en una colina que dominaba el camino, pudo ver una figura alta, vestida con un traje gris oscuro y una máscara de plata que brillaba bajo el sol. El hombre levantó un bastón en señal de saludo antes de desaparecer entre los árboles. Gabriel, gruñó Marinette, apretando el frasco. Así que realmente estás aquí. La mansión de la Casa Blanca no era un hogar. Era un mausoleo de mármol blanco y estatuas que parecían juzgar a cualquiera que cruzara el umbral.
Al bajar del carruaje, Marinette sintió la mirada pesada de los guardias, pero fue la presencia de Nine, caminando a su lado con la mano en el pomo de su espada, lo que mantuvo a raya cualquier intento de intimidación. Recuerda, Nine, susurró Marinette mientras subían las escaleras, si ves algo que brille con un tono púrpura, no lo toques. No es magia de este mundo. Nine asintió, sus ojos dorados escaneando cada rincón con una intensidad animal. Al entrar en el salón de recepciones, Marinette se encontró con una escena coreografiada. En el centro, sentada en un diván con una pose de mártir, estaba Yuri, sosteniendo un pañuelo de encaje. A su lado, de pie y con una armadura ceremonial que brillaba de forma casi cegadora, estaba su hermano, el marqués Mijail. Mijail era el caballero fanático de la historia, un hombre cuya brújula moral solo apuntaba hacia donde su hermana llorara. Lady Melissa, dijo Mijail, su voz resonando con una rectitud agresiva. Agradezco que haya venido. Mi hermana no ha dejado de temblar desde que usted la humilló en su establecimiento. He exigido esta reunión para que usted rectifique su conducta y diseñe un atuendo que restaure el honor de Yuri para el próximo baile real. Marinette caminó hacia el centro de la sala, ignorando la silla que le ofrecieron. Abrió su maletín de costura y sacó una cinta métrica de plata, pero no miró a Yuri. Miró directamente a Mijail. El honor no se restaura con ropa, marqués. Se restaura con la verdad, respondió Marinette con una calma que descolocó al caballero. Pero si lo que quiere es un diseño, primero debo analizar a la modelo. Yuri, levántate. Yuri sollozó, mirando a su hermano. Mijail, ella es tan fría, solo quiero que todo sea como antes. Levántate, Yuri. La voz de Marinette no fue un grito, sino una orden profesional. Si quieres que la gente deje de verte como una niña perdida, deja de actuar como una. A regañadientes, Yuri se puso en pie. Marinette se acercó a ella con la cinta métrica. Mientras rodeaba el cuello de la heroína, notó algo que hizo que su sangre se congelara. En la nuca de Yuri, casi oculto por su cabello rubio, había un pequeño broche de plata en forma de mariposa. No era una joya normal. Pulsaba con una luz violeta rítmica, casi como un corazón latiendo. Un objeto acumatizado, pensó Marinette. Gabriel no está creando villanos gigantes. Está usando accesorios para amplificar la manipulación de Yuri. Está convirtiendo su encanto en una hipnosis real. ¿Te gusta mi broche? Preguntó Yuri con una sonrisa dulce que no llegaba a sus ojos. Me lo dio un sastre extranjero. Dijo que me ayudaría a que todos me amaran tanto como yo los amo a ellos. Es un diseño interesante, dijo Marinette, forzando su voz a mantenerse estable. Pero la plata está oxidada. Déjame quitártelo para que pueda medir la línea del hombro correctamente. ¡No! Yuri retrocedió de golpe, y por un segundo, su rostro se transformó en una máscara de rabia absoluta, sus ojos brillando con un púrpura intenso. Nadie me lo quita. Es mío. Mijail, ella intenta lastimarme otra vez. Mijail desenvainó su espada en un segundo, la punta de acero apuntando directamente al cuello de Marinette. Suficiente. He intentado ser diplomático, Melissa, pero tu envidia no tiene límites. Pide perdón ahora o te arrestaré por intento de agresión a una protegida de la corona. Nine se movió como un rayo, bloqueando la espada de Mijail con su propio estoque, el sonido del metal chocando resonó en todo el salón. Atrás, marqués, gruñó Nine, mostrando sus colmillos. Si toca a mi señora, este salón se tiñirá de rojo antes de que pueda pedir refuerzos. Basta los dos. Gritó Marinette, manteniéndose firme entre los dos guerreros. Mijail, mira a tu hermana. Mírala de verdad. ¿Crees que esa reacción es normal? ¿Crees que el odio que emana de ella ahora es la Yuri que conoces? Mijail dudó por un segundo, mirando a Yuri, quien ahora estaba agachada en el suelo, susurrando palabras incoherentes mientras el broche de mariposa brillaba cada vez más fuerte. La habitación empezó a oscurecerse, y sombras con forma de polillas empezaron a emerger de las paredes. ¿Qué es esto? Balbuceó Mijail, bajando ligeramente la espada. ¿Qué clase de magia negra es esta? Es la magia de alguien que no pertenece a este mundo, dijo Marinette, sacando de su maletín un par de tijeras de sastre hechas de un metal especial que había encargado en secreto. Marqués, si quieres salvar a tu hermana, mantén a raya a esas sombras. Yo voy a cortar el hilo que la mantiene prisionera. Marinette se lanzó hacia Yuri, no con odio, sino con la determinación de la heroína que alguna vez fue. Sabía que Gabriel la estaba observando a través de ese broche. Sabía que esto era una trampa para obligarla a revelar sus poderes. Pero Gabriel Agreste había olvidado una cosa. Marinette ya no tenía que seguir las reglas de los superhéroes.
No necesitaba un Lucky Charm. Ella misma era el arma. El salón de la Casa Blanca se había transformado en una pesadilla de seda y sombras. Las polillas oscuras brotaban de las molduras del techo, arrojándose contra Nine, quien las cortaba en el aire con movimientos fluidos, aunque cada impacto dejaba una mancha de ceniza púrpura en su uniforme impecable. «Mantén la línea, Nine», gritó Marinette, esquivando a una Yuri que se lanzaba hacia ella con las uñas extendidas, poseída por una furia que no era suya. «Melissa, detente. La vas a lastimar», suplicó Mijail, atrapado entre el instinto de proteger a su hermana y el terror de ver cómo las sombras devoraban la luz de la habitación. «Cállate y mira», respondió Marinette. Ella no usó la fuerza bruta. Usó su ojo de diseñadora. Vio cómo la energía púrpura fluía desde el broche de mariposa hacia el sistema nervioso de Yuri, como hilos invisibles que manejaban a una marioneta. Marinette esperó el momento exacto en que Yuri se abalanzó de nuevo, calculando la trayectoria. En lugar de retroceder, Marinette dio un paso al frente y atrapó a Yuri en un abrazo forzado, inmovilizándola contra su pecho. «Sé que estás mirando, Gabriel», susurró Marinette al oído de Yuri, sabiendo que el villano la escuchaba. «Has cometido un error. En este mundo, no hay leyes que me impidan usar acero frío contra tus creaciones». Con un movimiento relámpago, Marinette clavó sus tijeras de sastre justo debajo del broche de plata. No tocó la piel de Yuri. Cortó el tejido de la realidad que la mariposa intentaba tejer. El metal, templado con la voluntad de hierro de alguien que ya no aceptaba derrotas, hizo contacto con el objeto acumatizado. Un grito inhumano, una frecuencia distorsionada que recordaba a la voz de Gabriel Agreste, surgió del broche. El objeto estalló en 1000 fragmentos de cristal oscuro. La onda expansiva lanzó a Marinette y a Yuri en direcciones opuestas. Las sombras se disolvieron instantáneamente, dejando el salón en un silencio sepulcral, solo interrumpido por la respiración agitada de los presentes. Yuri quedó tendida en el suelo, inconsciente pero con su color de piel volviendo a la normalidad. Nine corrió hacia Marinette y la ayudó a levantarse. «¿Está bien, mi señora?», preguntó Nine, sus ojos dorados llenos de una preocupación feroz. «Estoy bien», dijo ella, limpiándose el polvo de su traje verde. Solo, un poco cansada de los dramas familiares. Mijail se lanzó hacia su hermana, comprobando que respiraba. Luego, miró a Marinette con una expresión que mezclaba el pánico, la vergüenza y una gratitud que no quería admitir. ¿Qué era eso?, preguntó el marqués, con la voz rota. Eso no era magia de este imperio. Eso era maldad pura. Marinette guardó sus tijeras, que ahora tenían una leve decoloración púrpura en las puntas. «Es un aviso, marqués. Hay fuerzas que intentan usar la pureza de personas como tu hermana para corromper este reino. Si quieres protegerla, deja de tratarla como a una muñeca de porcelana y empieza a fijarte en quien le hace regalos». Marinette caminó hacia la salida, pero se detuvo frente a Mijail una última vez. «El diseño de honor que me pediste está cancelado. No diseño para personas que no pueden ver el peligro cuando lo tienen frente a sus ojos. Considera esto mi última acción de buena voluntad». Salió de la mansión con Nine a su lado, dejando al marqués de la Casa Blanca solo con sus dudas y una hermana que tardaría mucho tiempo en despertar. Una vez dentro del carruaje, el silencio entre Marinette y Nine fue absoluto hasta que se alejaron de la propiedad. Marinette abrió su mano, revelando un pequeño fragmento del broche de plata que había logrado atrapar antes de que se desvaneciera. «Él no se detendrá», dijo Nine, mirando el fragmento. «Si ese hombre, Gabriel, sabe que usted está aquí, usará a todos los protagonistas de esta historia para llegar a usted». «Lo sé», respondió Marinette, mirando hacia la luna. «Está intentando convertir este manhwa en su nueva versión de París. Pero ha olvidado un pequeño detalle. En París, yo tenía que salvar a todos. Aquí». Marinette apretó el fragmento de cristal hasta que se hizo polvo entre sus dedos. «Aquí, soy la villana. Y las villanas no tienen que salvar a sus enemigos. Solo tienen que ganar». En la distancia, sobre una colina oculta por la niebla, el hombre de la máscara de plata observaba el carruaje alejarse. En su mano, sostenía un macarón de chocolate que se deshacía en cenizas. «El juego ha cambiado, Marinette», murmuró la figura antes de desvanecerse en una nube de mariposas oscuras. «Pero el final siempre será el mismo.